Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos a este webinar organizado por Systemer México. Mi nombre es Diana y para mí es un honor darles la bienvenida a este espacio donde descubriremos la importancia de la calidad del aire interior. El día de hoy nos acompañan dos expertos, quienes nos guiarán en ese recorrido. El ingeniero Aldo Barajas, ejecutivo de ventas, y el ingeniero Juan Manuel Aparicio, ingeniero de producto. Antes de dar inicio, me gustaría compartir un recordatorio muy rápido. Si durante la sesión surgen dudas, las pueden dejar en el chat. Al finalizar tendremos un espacio para responder cada una de estas cuestiones. Y adicional, si no alcanzamos a tomar nota de toda la información, no se preocupen, se les va a compartir el material y la grabación después de este webinar. Una vez más, muchas gracias por estar aquí y descubramos juntos cómo transformar la calidad del aire. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Diana. Buenos días a todos. Antes que nada, agradecerles el interés y la presencia de haberse conectado al webinar. Eh, Daremos inicio al tema de la importancia de la calidad del aire interior en edificios residenciales. Los conceptos que empezaremos a revisar el día de hoy, por la importancia de la calidad del aire interior, los tipos de ventilación en los edificios interdisciplinarios o de usos múltiples, las normas aplicables para la calidad del aire interior y a su vez revisaremos las soluciones que podemos encontrar con Systemer en soluciones residenciales, en la parte de ventilación de baños, campanas de cocina, temas residenciales, presurización de escaleras, un poco de ventilación de estacionamientos, que tuvimos un webinar hace un mesecito, mes y medio, donde profundizamos más acerca de los sistemas de ventilación para estacionamientos, y también tocaremos el tema de la ventilación en cocinas comerciales o industriales, ¿no? Que les llamamos, para temas restauranteros. ¿Por qué es necesaria la calidad del aire interior? Una persona consume en promedio por día 11.5 kilogramos de aire. Esto, en promedio, una persona, pues, respiramos las 24 horas y esto nos equivale a un promedio, un volumen de 9 metros cúbicos de aire, equivalente a 11.5 kilos de aire. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues básicamente que estamos compuestos en su mayoría por parte de aire, con el tema del oxígeno. Entonces es muy importante cuidar esta calidad precisamente para no tener tantos contaminantes en nuestro cuerpo. Las instalaciones de ventilación tienen como objetivo mantener esta calidad de aire y se tienen que tener en consideración tres variables: la temperatura del aire, la calidad de aire o pureza y la humedad. ¿Por qué es importante ventilar? Pues simplemente y muy sencillo, eliminar esta parte donde podemos tener altas concentraciones de CO, vapores, algunos otros gases nocivos, malos olores, y poder también eliminar el exceso de humedad. Algo que nosotros día con día nos vemos en las necesidades de generar estas renovaciones de aire es debido a que al no tener altas concentraciones de CO, impacta directamente en los cuerpos de cada uno de nosotros como personas. ¿En qué? Pues en lo que ya comentábamos, ¿no? Podemos contraer enfermedades respiratorias más fácilmente. El no tener una buena oxigenación, que el recinto no tenga una buena calidad de aire y de oxígeno, nos genera fatiga y pues a su vez también nos puede generar algunas alergias, ¿no? Existen varios tipos de ventilación. El día de hoy hablaremos básicamente de la ventilación mecánica forzada y, bueno,
También ponemos como antecedente la ventilación natural. Todo esto precisamente tratando de cuidar la calidad del aire que vamos a mantener en nuestros recintos. ¿Cómo se calcula una renovación de aire en espacios interiores? Hay dos normas que nos dicen, la DIN 1946-6 o ASRAE 62.1 diagonal 2007. ¿Qué nos dicen estas normas? La DIN es una norma alemana que establece el número de renovaciones de aire por hora recomendado para diferentes tipos de espacios. Y ahí pueden ver una tabla que sacamos de DIN, donde dependiendo del sector, dependiendo del tipo de aplicación, podemos ver cuántas renovaciones por hora es recomendable para tener una calidad de aire aceptable y evitar tener contagios, enfermedades y también sacar el mayor aprovechamiento de las personas hablando de temas de oficina y puedan tener un confort para que puedan realizar sus labores de manera adecuada. La RAE, por el otro lado, nos indica cuántos, hay dos maneras de calcular de acuerdo a la RAE. Es una por persona, cuántas personas, cuántos FMs consume una persona, o bien por la densidad de ocupación en una zona. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, el número de personas entre los metros cuadrados o pies cuadrados nos indica cuántos FMs tenemos que considerar para poder renovar y reponer ese aire que vamos a estar extrayendo y tirando por puertas, ventanas y a su vez poder ingresar este nuevo aire fresco con mayor cantidad de oxígeno y poder seguir teniendo un buen funcionamiento. En soluciones residenciales tenemos los ventiladores en línea. Aquí lo pueden ver, es el circular. Estos ventiladores los podemos utilizar como inyección o extracción. ¿Qué aplicaciones en cuáles podemos utilizar? Cocinas, campanas de cocinas residenciales, baños y todo lo que refiere con aire limpio. ¿A qué llamamos aire limpio? Pues básicamente a todo lo que donde no tenemos, gases con solventes, grasas, todo este tipo de aires o aire que no necesitamos o no traemos una contaminación mayor donde podemos entrar en temas de motores a prueba de explosión, captación de grasas, certificaciones de grasas. Y por otro lado, también contamos con un extractor de baños. ¿Cuál es la principal razón de poner un extractor de baño? Pues básicamente es eliminar los malos olores y también disminuir la humedad que tenemos dentro de un baño para evitar que pues también nos peguen tema de corrosión en los artículos que podemos tener dentro del baño. Nuestros ventiladores en línea tenemos dos series, la serie K, la serie KD, donde vamos desde las 4 pulgadas en la serie K hasta las 12 pulgadas. Y aquí pusimos una tabla de selección rápida donde podemos ver que nuestros equipos son muy configurables y podemos aguantar caídas de presión de hasta 1.5 pulgadas. Estos equipos cuentan con certificación UL, AMCA en performance, Energy Star y HBI. Otra de las soluciones que encontramos en Systemer y que hoy en día ha sido muy utilizada para los edificios verticales, multidisciplinarios, son los dry boosters. ¿Qué nos quiere decir un dry booster? Un dry booster es un ventilador de apoyo diseñado para las secadoras y también lo hemos podido
introducir en el tema de extracción de boilers. Este equipo cuenta con un sensor de presión integrado, lo que nos ayuda a detectar un diferencial de presión en el ducto. Cuando enciende la secadora, detecta este diferencial de presión, arranca el ventilador. 5 minutos después de que se haya apagado la secadora, pues apaga el equipo al no detectar un diferencial de presión, y pues también contamos con un accesorio atrapapelusa. ¿Por qué es importante mencionar estos equipos? ¿Por qué es importante el tema de extracción de secadoras? Básicamente, eh, las secadoras, al ser y los boilers, al ser un sistema donde utilizamos gas, necesitamos tener una buena ventilación para que el gas sea eh, quemado de buena manera. ¿Esto en qué nos ayuda? A tener una mayor eficiencia en nuestra secadora. De acuerdo a la norma oficial mexicana, eh, cuando un gasodoméstico es instalado en lugares cerrados, estos deben de tener una buena ventilación. ¿Por qué? Porque pues, volvemos a lo mismo. A la hora de estar quemando un combustible como es el gas, pues generamos unas concentraciones de monóxido de carbono, que esto nos puede repercutir en la salud de igual manera. Al tener en espacios cerrados, podemos llegar a tener dolores de cabeza, y en altas concentraciones, pues hasta temas demasiado trágicos, perdón. Una investigación de la UL nos dice que en el tema de las secadoras y no tener una trampa para pelusa, no tener un equipo, ha ayudado, desafortunadamente, o ha incrementado los incendios, porque a la hora de no tener este ventilador, la trapapelusa, a pesar de que las secadoras cuentan con un filtro donde se queda en su mayoría la pelusa que genera la fricción entre las prendas, seguimos desechando un poco, y esto llega a generar tapones dentro de los ductos, y al tener aire caliente a ciertas temperaturas, llega un momento donde la pelusa puede generar un incendio, ¿no? ¿Cuándo debemos de utilizar extractores? Cada fabricante tiene sus códigos, su manera, su recomendación, y nos indica que a partir de 7,5 metros sin curvas, pues tenemos que meter un ventilador de apoyo, un dry booster. Cuando tenemos curvas, con una curva, con un codo, la máxima longitud que va a alcanzar la secadora es de 6 metros. Y cuando tenemos más de 2 codos, la máxima longitud que va a alcanzar es de 4,5 metros. Entonces, actualmente hemos visto en todos nuestros proyectos que pues pocas veces se cumplen estos parámetros, y es ahí cuando desde nuestra trinchera les ayudamos a proponer este tipo de equipos. ¿Para qué? Precisamente para evitar un tema de seguridad. Según la NFPA, la principal causa de los incendios se debe a la ignición de la pelusa. Un dry booster nos ayuda a mantener el flujo, donde a la hora de estar generando esa succión de que venimos del ducto o del desfogue de la secadora, nos ayuda a elevar, por la presión que generamos con el ventilador, a elevar y mantener un flujo de aire constante, para evitar que también se esté sobrecalentando. ¿Esto en qué nos ayuda? Pues obviamente a desplazar el calor de una manera mucho más rápida. Eh, Aquí también pueden ver un equipo de nosotros donde lo que les comentaba, ¿no? Tenemos la certificación UL para secadoras de gas, secadoras eléctricas y temas de desfogue de boilers. Daré paso a mi compañero Juan Manuel, donde ya empezaremos a revisar
las aplicaciones comerciales, los tipos de productos que tenemos para enfocados en esto mismo, ¿no? Soluciones para nuestros edificios verticales o multidisciplinarios. Adelante, Juan. Gracias, Aldo. Buenos días a todos. No es malo, te solicité control para que me autorices, porfa. ¿Puedo ir pasando las diapositivas? Listo. Gracias. Bueno, vamos a entrar en el primer tema, que es la parte de presurización de escaleras. Vamos a abordar también el tema de Car Park. Nada más un overview, porque la verdad es que ya tuvimos un webinar solamente enfocado a eso. Y también vamos a ver algunas soluciones que tenemos para extracción en campanas de cocina, como comenta Aldo, para edificios interdisciplinarios, en donde tenemos que el hotel, que tenemos oficinas, donde tenemos adicional el área de centro comercial, food court, todo este tipo de espacios en un solo edificio, ¿no? Vamos a empezar con la parte de presurización de escaleras. Bueno, uno de los principales objetivos de estos sistemas es escapar del humo, ¿no? Cuando hay un conato de incendio, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que tener una ruta de escape. Generalmente tenemos en todos los edificios una ruta de evacuación, pero esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque si no mantenemos un área libre de humo, van a ocurrir tragedias sí o sí. En este caso, ¿por qué necesitamos rutas de escape? Pues bueno, para permitir justo, ¿no? A los ocupantes evacuar del edificio de una manera rápida y segura. Y también, pues bueno, que llegue, en este caso, los bomberos y puedan, pues, sofocar el incendio. Aquí en estos sistemas de presurización de escaleras, nos vamos a enfocar en dos. No sé si me puedes ayudar, Aldo, porque creo que le di pasar, pero no. Ahí está. Nos vamos a enfocar en dos sistemas de presurización de escaleras, ¿no? Tenemos la parte de extracción de humo, donde se combina aire fresco con el humo de extracción para mantener el área despejada, pero el que usualmente se usa y cual también nosotros recomendamos es manteniendo el área segura con una sobrepresión, es decir, presurizar el área. Y así evitamos que el humo se introduzca al área segura. Ahorita vamos a ver cuál es el área segura. Dentro de estas áreas de presurización tenemos dos formas de presurizar, ¿no? Para este tipo de aplicaciones. Tenemos ventiladores más compuerta de alivio o la solución Systemer, que es un equipo que tiene un sensor de presión, motor electrónicamente conmutado, y el cual va haciendo o va teniendo esta opción de setearlo a la presión que necesitamos para que cuando uno abra una puerta, entonces el ventilador compense esa caída de presión y siempre busque mantener la misma presión en el sistema. Aquí en este diagrama podemos ver, no sé si puedo ver la opción de poner un apuntador, aquí está. En esta imagen podemos apreciar dónde se puede colocar el ventilador. Puede ser en el fondo, en el piso, en un sótano, o se puede colocar en el tejado, en el techo o en las azoteas. Tenemos la forma en cómo trabajan es presurizar. Esta es nuestra área segura, que es toda el área de escaleras, y con lo cual vamos a mantener presión, volumen de aire aquí, evitando que el humo, en caso de un conato de incendio, se introduzca hacia esta área segura. Esto nos va a permitir a los ocupantes, tanto del piso superior, inferior, como el de donde estaba ocurriendo el conato de incendio, hacer la ruta de evacuación adecuada. En este caso, con estos equipos ya no hay necesidad de compuerta de alivio. ¿Por qué no hay necesidad de compuerta de alivio? Las compuertas de alivio se usan principalmente cuando está en sobrepresión el sistema. Es decir, cuando hay una sobrepresión en el sistema, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que a la hora de querer abrir la puerta, uno no puede empujar si es que uno abre hacia el espacio seguro. Caso contrario, que si uno quiere abrir la puerta hacia adentro, hacia el espacio donde está el conato de incendio de más, lo que puede pasar es que justo por la presión puede llegar a empujar la puerta, ¿no? Entonces, en este caso, justo para eso es un equipo que esté seteado a una presión constante y que esa presión constante no rebase ni sobre, ¿no? Al final del día, aquí el sensor de presión va a tener esa función, mantener la presión constante y evitar también
este tipo de problemas que o uno puede salir o rebota la puerta a la hora de que uno quiera abrirla. ¿Me ayudas, Aldo? Ya le piqué, pero no. Gracias. En este caso vamos a hablar de una normativa que es la EN 12101-6, que son los diferentes tipos de presurización de escaleras que tenemos. Tenemos clase A, B, C, D y E. Ahorita vamos a ver, esa es la tabla nada más, vamos a ver las figuras dependiendo del tipo de espacio que tenemos, o vamos a decir, el tipo de clase más bien que queremos usar. En este caso, empezamos con la clase A. Ahí está. Perdón, principal. ¿Cuáles son los criterios de diseño a considerar? Es criterio 1, sistema con puertas totalmente cerradas, sistema con una puerta abierta más el resto de puertas cerradas, y sistema con 2 puertas abiertas más el resto de puertas cerradas. Y aquí vienen las preguntas en donde van a decir, bueno, ¿y cómo llegamos a un volumen de aire? ¿Cómo llegamos a qué presión necesitamos? De acuerdo a la normativa EN 12101-6, necesitamos mantener para las puertas cerradas una diferencial de presión de 50 pascales con un volumen de aire constante de 12 metros cúbicos por segundo. Eso es para todas las puertas cerradas. Cuando empezamos a tener puertas cerradas más puertas abiertas, entonces cambiamos el criterio de selección, que son 10 pascales más 0.06 metros cúbicos por segundo. Aquí va a depender de cuántas puertas vamos a mantener abiertas y o puertas cerradas. Cuando tenemos puertas abiertas, necesitamos mantener una velocidad mínima de 0.75 metros cúbicos sobre segundo para evitar que el humo y que todo lo demás ingrese a la zona segura. Esos son los 3 puntos que hay que mantener de alguna forma en mente para poder hacer un buen diseño de presurización de escaleras. Ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva, en donde vamos a ver cuáles son las clasificaciones. De acuerdo a la clase A, recuerden que todo esto es acorde a la norma EN 12101-6. La clasificación clase A dice salir del espacio por tu propio medio, es decir, pues tal cual, un conato de incendio, se activan las alarmas contra incendio y vámonos, ¿no? Buscar la zona segura, que es la ruta de evacuación, y de ahí salir. Aquí el espacio presurizado, digo, aquí no se alcanza creo que a apreciar bien en las imágenes, pero bueno, aquí el espacio presurizado justamente, ¿no? Aquí están el cubo de escaleras, tenemos una puerta abierta, el resto de las puertas cerradas, y bueno, el chiste es mantener ahí la presión de 10 pascales en todas las puertas cerradas, más una velocidad mínima en la puerta abierta de 0.75 metros metros sobre segundo, perdón, es velocidad, metros sobre segundo. En el caso 2 tenemos todas las puertas cerradas y siempre hay que mantener una presión para evitar que justo el humo en caso de un conato de incendio ingrese hacia el área segura. En la clasificación B o en la clase B tenemos escape más extinción de fuego. Aquí por extinción de fuego tenemos algún sistema como aspersores, algunos disipadores ¿cómo se llama?, de calor. Podemos tener ventilación inclusive en algunas áreas en donde eviten la concentración de humos. Para ese tipo de clases, igual, seguimos los mismos criterios. Aquí lo único que va a cambiar va a ser el tipo de seguridad interna que hay dentro del edificio. Si no hay ningún otro tipo de seguridad, entonces vamos a decir que la clase A es la que vamos a seleccionar. ¿Dónde podemos encontrar una clasificación clase B? Pues bueno, puede ser en hoteles, en donde tenemos los aspersores o en donde tenemos algún otro sistema para abatir el fuego, ¿no? Internamente. Dentro de la clase C tenemos salir del espacio por tus propios medios más un plan de evacuación. ¿Por qué un plan de evacuación? Porque al final, cuando hay un conato de incendio en un piso, también se ven afectados el piso de arriba como se puede ver afectado el piso de abajo. Entonces es importante mantener el espacio seguro con los mismos criterios de presiones, 50 pascales, 10 pascales y la velocidad de 0.75 metros sobre segundo cuando se abre una puerta, perdón, y poder mantener ese espacio seguro en lo que se hace la evacuación completa.
En el caso de la clase D, es salir del edificio por tus propios medios en un largo periodo de tiempo. Aquí va enfocado más a edificios en donde tenemos más de 5 o 6 niveles. Es decir, donde una evacuación nos puede llegar a tomar hasta 40, 50 minutos. Entonces, en este caso es justamente lo mismo, pero aquí vamos a agregar un segundo, una segunda variante que en lugar de tener una puerta abierta, vamos a mantener 2 puertas abiertas. ¿Por qué 2 puertas abiertas? Porque al final tenemos que mantener el espacio seguro y tenemos que estar sacando a la gente, vamos a decir, estar evacuando a la gente del piso, vamos a decirlo por pisos. Entonces vamos a mantener una puerta del piso donde está el incendio, ese va a ser el principal punto a evacuar, y después fuera del área a donde vamos a salir, a la calle, a un sótano, un lobby, a donde tengamos que salir para estar seguros. Entonces, aquí cuando hay una ruta de evacuación o cuando hay un largo periodo de tiempo, tenemos que considerar como mínimo 2 puertas abiertas. Y entonces aquí el criterio de 0.75 metros sobre segundos se va a tener que duplicar porque vamos a tener 2 puertas abiertas. Es importante tener esto en mente a la hora de los diseños, porque justos, ¿qué pasa? Si nosotros diseñamos un edificio con 2 puertas abiertas, pero a la hora de un conato de incendio que suele ocurrir, todo el mundo quiere salir, pues abren todas las puertas, aquí el ventilador no va a ser capaz de mantener esta área segura presurizada. También hay algunos planes de evacuación, los cuales se deben de seguir al pie de la letra y justamente pues no caer en el pánico para que al final pues todos abran las puertas y pues el sistema no va a funcionar de alguna forma. Y por último tenemos el clasificación E, que es salir del edificio por tu propio medio, más una fase de evacuación, que bueno, aquí tenemos justo 2 puertas abiertas hacia el punto presurizado o hacia el área segura y una puerta más que abre hacia el exterior. Entonces aquí vamos a decir, aquí cambia un poquito más el criterio. En lugar de tener los 0.75 metros sobre segundo por 1 o por 2, aquí va a ser por 3. Entre mayor número de puertas tengamos abiertas, mayor va a ser el volumen de aire que vamos a necesitar o que vamos a tener que mantener dentro del espacio para poder llegar a la presión que necesitamos. Eso es muy importante. Siempre es llegar a la presión que necesitamos. Si tuvieran ustedes alguna duda respecto al tema de presurización de escaleras, nosotros les podemos apoyar con un cálculo rápido de acuerdo a esta normativa y ustedes lo pueden comparar con algún otro que se puede usar ya sea en la ASRE o que se puede usar en la NFPA. Pero usualmente todos los criterios son muy similares y sí, casi siempre llegamos al mismo punto. ¿Ocupamos factores de seguridad en este caso? Sí, sí ocupamos factores de seguridad. ¿Por qué? Porque pues una cosa es el diseño y otra cosa ya es estando en sitio. Suele ocurrir que de repente la normativa dice, para una puerta de tanto por tanto, tu área de fuga no tiene que ser mayor a X pascales. Pero resulta que en sitio, pues, se mueve esa apertura, no son 2 milímetros, sino que son 3 o 4 milímetros, o la puerta queda un poquito corta, entonces tenemos un mayor paso de aire. Entonces, sí usamos un factor de seguridad, pero, ojo, y vuelvo a hacer mención, es recomendable no sobredimensionar estos sistemas porque justo, si llega un conato de incendio, abrir una puerta va a ser muy, pero muy complicado y lejos de estar ayudando, vamos a perjudicar. Dentro de las soluciones también tenemos justo cuando tenemos edificios donde tenemos X cantidad de pisos y ya sobrepasa el volumen de aire de nuestra solución, que es el MOP CABBAB, esos equipos más o menos en promedio dan unos 14,000 CFMs a 1 pulgada de caída de presión. Tenemos estos equipos, los AXCs, los cuales ya se componen o ya se deben de agregar a un sistema de control un poquito más vamos a decirlo más complicado porque, bueno, es el ventilador más un variador de frecuencia, más un controlador, más un sensor de presión. Y adicional, si queremos anclarlo a al sistema contra incendio, bueno, pues tenemos que meter una señal de arranque cuando se active esta señal contra incendio. Entonces, esto lo hace un poquito más complejo, pero al final del día, si necesitamos mover más allá de 14,000 CFMs, bueno, tenemos estas opciones. O la otra alternativa también es dentro del mismo cubo de ventilación, meter 2 equipos MOB, 2 en paralelo,
si en paralelo nos duplican el volumen de aire para poder llegar hasta 28,000 CFM. Aquí va a depender mucho de la solución que quieran dar. O en su defecto también podemos mantener un equipo MOB en un nivel y posterior a X cantidad de pisos, poner otro equipo MOB para poder mantener siempre el volumen de aire y siempre mantener la presión que necesitamos. Aquí las soluciones es realmente ver qué es lo que mejor se acopla a lo que tenemos en planos o en diseño. Vamos a pasar un poquito a la parte de ventilación de estacionamientos. Como les comenté, llevo un webinar. En este caso, en este caso, llevo un webinar de Car Park completo. Si tuvieran más dudas respecto a cómo se hace el cálculo y demás, nos pueden mandar un correo, nos pueden comentar y nosotros les hacemos llegar el webinar a su correo para que lo puedan visualizar. Solamente es un overview porque al final del día, pues bueno, en todos los edificios de habitación o departamentos ahorita hay siempre estacionamientos, sobre todo en los desarrollos verticales, en la parte de centros comerciales y demás, pues bueno, siempre tenemos sótanos de estacionamiento. Solamente va a ser un overview de los equipos que ya conocen que tenemos. Ese es el funcionamiento de un jet fan, que digo nada más como rápido, lo confunden, ¿no? Porque no el simple hecho, ponemos como ejemplo nuestro Ivy Smart. Nuestro Ivy Smart tiene tiene un empuje de 13 newtons, pero a la descarga el ventilador tiene solamente 1500 CFM. Eso no implica que solamente va a mover 1500 CFM, ¿no? En este caso, tenemos que mover o va a mover mayor volumen de aire por el factor de inducción. ¿Cuál es el factor de inducción? Es este que estamos viendo en el video, el cual, digo, se ve muy cortito el video, pero bueno, indica cómo se mueve el volumen de aire que está a los alrededores y se une al chorro de impulsión por velocidad. Aquí la velocidad es la parte más importante. Por velocidad vamos a empezar a mover o vamos a traer todo el volumen de aire que está hasta acá. Entonces, hay un dato que es el factor de inducción, que es el que vamos a nosotros tener que considerar para poder determinar cuántos jet fan necesitamos por sótano o por espacio a mover, en este caso, el volumen de aire. Dentro de la parte de Car Park también tenemos la parte de diseño CFD. Aquí podemos, no lo hacemos nosotros, digo, no podemos ser ni juez ni parte, entonces nosotros nos apoyamos en un tercero para que nos ayuden con esos sistemas CFDs. Aquí podemos ver cómo tenemos unas velocidades muy bajas dentro del estacionamiento y en este caso la idea es que no tengamos más allá de 110, 115 partículas por millón o ppm de concentraciones de CO2. En este caso vemos velocidades. Si nos pasamos a la siguiente diapositiva, tenemos las zonas muertas donde no tenemos velocidad o no tenemos movimiento del aire y se empieza a viciar o se empiezan a hacer concentraciones altas de CO2. Una persona estando expuesta a más de 200 ppm en un periodo de más de 10, 15 minutos puede llegar a tener desmayos. Entonces es importante mantener también esta parte bien clara, ¿no? Porque es importante mantener una velocidad o porque es importante mantener velocidad del aire en constante en los sótanos. En este caso se propusieron algunos jet fan, incrementamos la velocidad. Si vemos desde la primera diapositiva a la segunda, pasamos de 5 metros sobre segundo a mantener una velocidad de 19.2 metros sobre segundo. Es decir, casi lo hacemos 4 veces mayor, ¿no? Y esto implica que al tener mayor velocidad durante todo el espacio, vamos a evitar que se hagan las concentraciones, porque estamos haciendo mezcla. Entonces mezclamos aire limpio, aire fresco que no tiene concentraciones de CO, en donde sí tenemos concentraciones de CO. Y los puntos más altos a donde llegamos a tener aquí, este fue un edificio que se hizo, bueno, un CFD que se hizo para Fashion Drive. Este proyecto está en Monterrey. Y bueno,
ahí tenemos cómo bajamos de casi 400 que traíamos ppm, partículas por millón de CO, bajamos a 110, 120 más o menos, que es lo que nosotros necesitamos como máximo en concentraciones. Vamos a pasar a la parte de extracción de campanas de cocinas. Aquí tenemos unos equipos que son purificadores de aire. Ahorita vamos a explicarle por qué es un purificador de aire. Bueno, aquí porque es importante, ¿no? De entrada eliminamos olores, humos, grasas, calor y vapor. Entonces, dentro de una cocina siempre es importante tratar de mantener un confort para poder que los trabajadores que estén dentro de la cocina puedan estar de una mejor forma. Pero el principal punto que yo lo pondría es proteger la cocina contra incendios. Recordemos que la grasa es se le llama un tipo combustible, ¿no? Inclusive se puede ver cuando uno llega a ir a un restaurante y de repente la grasa salpica donde está la estufa, sale el humo. Entonces, para evitar y si eso se va hacia arriba, hacia donde está la campana de cocina, olvídense porque se crea un incendio. Entonces, justo para evitar ese tipo de cuestiones, es necesario tener extracción de campanas en cocinas. Aquí nos vamos a enfocar en cocinas comerciales más grandes, donde tenemos ventiladores más robustos. Para la parte de residenciales, ya lo mencionó mi compañero Aldo, que son los ventiladores tipo K o los KDs, dependiendo del volumen de aire que se necesite. Y aquí también, bueno, otro punto es que pues, la grasa se evita que se acumule en las paredes, muebles y electrodomésticos, y bueno, aquí reduce la frecuencia de limpieza, ¿no? Vamos a hablar de nuestro equipo. Nuestra solución es una BeoClean, que es justamente un purificador de aire. ¿Por qué es un purificador de aire? Porque, bueno, contamos con múltiples etapas de filtración, la cual nos va a permitir captar grasa y olores y de alguna forma purificar el aire. Entonces, aquí en este caso tenemos un prefiltro como una primera etapa, luego tenemos un filtro electrostático o un precipitador, luego tenemos un filtro metálico posterior para cubrir los filtros bolsa, que es la siguiente etapa de filtración, es una filtración F7 o equivalente a un MARP 13, y por último terminamos con filtros de carbón activado, esto para poder eliminar los olores que llegase a tener, en este caso, dentro del flujo de aire. ¿Cómo funciona el precipitador? El precipitador, pues bueno, cuando el aire va pasando por las celdas, se ioniza o se activa de alguna forma esas celdas mediante una señal eléctrica a corriente directa. Y bueno, y esas partículas se crean en corriente, vamos a decirlo, en polos negativos, y esto lo que hace es que la grasa se va captando o se va pegando a estas celdas. Esa importancia de tener un filtro electrostático nos ayuda mucho a poder captar la mayor cantidad de grasa dentro de este colector. Este es un colector de grasas básicamente. Y la ventaja que tenemos es que entonces ya no necesitamos una campana súper eficiente o ultra eficiente que nos va a generar mucha caída de presión en el sistema, y lo cual nos va a permitir poner una campana, vamos a decirlo, con filtros más sencillos, y también nos va a eliminar la parte de los mantenimientos hacia esos filtros, que también recordemos que los filtros de campana no son nada económicos. Básicamente son las ventajas de tener un filtro electrostático. Para el caso de la BeoClean, aquí tenemos un video de cómo trabaja. Aquí vemos cómo arranca la máquina. Tenemos un simulador de humo, que es pues sí, tal cual, ¿no? De esos de fiestas donde empiezan a echar humo. Y bueno, ahí empieza a arrancar con una etapa del precipitador, mete la segunda etapa, y como pueden ver, el humo sale pues prácticamente ya nulo, ¿no? Ya no hay humo. Ahí de vez en cuando se empieza a ver un poquito, pero nada comparado versus lo que traíamos inicialmente, ¿no? Y otra vez cuando lo vuelven a apagar, se puede ver cómo otra vez vuelve a salir todo el humo. Repito, ¿no? Esos equipos se ocupan mucho en la parte de centros comerciales o donde tenemos oficinas y demás, porque, pues bueno, de entrada el humo es molesto, pero también lo molesto es que huela a grasa, ¿no? Entonces no está padre
estar en un edificio, una oficina, y de repente, pues cuando arrancan el food court y todos empiezan a bajar, sube uno y bueno, ya todo está pues, con olores a grasa y demás, ¿no? Entonces, esa es la parte importante de esos equipos. Esos equipos también son altamente configurables y podemos tener, en caso de ser necesario que requieran un segundo precipitador porque tenemos demasiadas grasas, se puede poner con doble tapa de filtración en SP o en precipitador, se pueden poner doble tapa de filtros bolsa, doble tapa de filtros de carbón activado. Es configurable de acuerdo a las necesidades que se requieran en proyecto. Y adicional, son también, vamos a decirlo, expandibles, si queremos verlo así. Es decir, si nosotros compramos una BeoClean porque así o nosotros proyectamos una BeoClean porque así lo dictamina el proyecto, ¿no? Con una etapa de filtros electrostáticos, una etapa de filtros bolsa y una etapa de filtros carbón activado. Pero resulta que en el proyecto una etapa de filtro de carbón activado no es suficiente, bueno, podemos poner una segunda etapa. Para eso se hacen divisiones, son como si fuera una tipo manejadora de aire, la partimos en diferentes secciones y podemos poner una segunda o tercera etapa de filtración de acuerdo a las necesidades que se requieran. Un complemento para estos equipos son los equipos MOPTE. Los equipos MOPTE son equipos que trabajan a 120 grados centígrados continuos, cuentan con su dren para grasas y como pueden ver el motor está fuera del flujo de aire y bueno, está protegido tal cual, ¿no? El rodete para evitar que se mezcle la grasa con el motor y evitar pues que se llegue a, o sea, cuando se empieza a hacer como ese tipo cochambre, bueno, luego ya no gira y demás. Entonces son equipos justamente para campanas de cocina. Y repito, este cuenta con un dren de grasas ya integrado. Nada más hay que colocar aquí el dren para poder desfogarlo a algún lado. Y tenemos la opción de múltiples filtros. En este caso pueden ser prefiltros metálicos, pueden ser solamente filtros bolsa o pueden ser filtros plisados. Plisados desde G4 hasta un F7, que en eficiencias MERV es un 8 hasta un MERV 13. Y adicional contamos con este banco de filtros que sería como una tipo BeoClean, pero sin el precipitador electrostático. Estas soluciones se dan para, vamos a decirlo, proyectos donde no hay mucha grasa y donde se puede manejar solamente con etapas de filtración. Y el complemento sería, en este caso sería nuestro equipo MOPTE más la BeoClean. El MOPTE puede estar situado arriba de la campana de cocinas y va a funcionar como un tipo booster, el cual va a llevar el volumen de aire con la grasa que requiera hasta una BeoClean. Aquí en estos sistemas se pueden anclar 2 o 3 campanas de cocina y poner una sola BeoClean como un, vamos a decir, purificador principal. Entonces, esto es también muy, muy conveniente porque en un caso de un food court donde tenemos hasta, no sé, de 5 a 10 restaurantes, podemos poner 2 o 3 equipos BeoClean y con sus distintas campanas de cocina. Con esta parte terminamos un poquito lo que es las soluciones comerciales. Repito, también tenemos equipos AXS. Aquí lo podemos usar también para compensar volúmenes de aire grandes. También los podemos usar en algunas otras aplicaciones como sótanos de estacionamientos. Y no sé si tengan alguna duda al respecto de los productos. Podemos empezar con la sesión de preguntas. Aquí tenemos los contactos de mis compañeros. Aldo Barajas es quien estuvo presentando. Él está a cargo de la zona Golfo Pacífico. En la zona Centro-Sur está el ingeniero Aaron Arismendi, que nos acompañó en un webinar pasado de manejadoras de aire. Y bueno, para Centro y Sudamérica tenemos al ingeniero Hugo Guarín, quien fue quien nos brindó el webinar de Car Park. No sé si quisieran empezar con la sesión de preguntas. Sí, sí, claro que sí. Muchas gracias, Juan Manuel. De hecho, ya tenemos algunas preguntas en el chat. Igual, primero me gustaría comentarles que pueden seguir dejando sus preguntas en el chat o bien, alzando la mano, también se les estará habilitando su micrófono. Entonces, el primer comentario es de Fernando Cabrera respecto a la presurización de escaleras. Nos comenta, creí que el mayor reto es durante la fase pruebas, después de ejecutado lo diseñado, que cumpla todo lo pensado.
Sí, es estando con él. correcto. Sí, es correcto, justo, ¿no? Como todo, ¿no? Tenemos siempre lo de diseño, planos, papel hecho cálculo, ya estando en obra, ¿no? Justo, por eso era lo que les comentaba. Sí se puede sobredimensionar, pero no es tampoco necesario sobredimensionar de más. Ahora, la ventaja de estos equipos MOP CAB, BAB es que justamente podemos trabajar desde un rango de volumen de aire hasta 14,000 CFM con un rangos de presiones desde 0,5 hasta 2 pulgadas de caída de presión. Entonces, son equipos muy versátiles que nos permiten poner a punto una vez que está ya el proyecto terminado. Ojo, adicional hay que sumarle a la caída de presión la presión estática que te genera el ducto. Nosotros solamente nos vamos a enfocar, si quisieran que nosotros les ayudáramos con el diseño, a la parte de presiones que necesitan mantener en el espacio presurizado y los volúmenes de aire. Hay que agregar cuántos codos tienes, la caída de presión que te generan los ductos en este caso. Muchas gracias. También tenemos una pregunta de Arturo Guadarrama. Nos pone, en la presurización de escaleras, ¿se puede colocar un sistema con 2 o más ventiladores controlados por diferenciales de presión y VDF para el caso de tener 2 o más puertas abiertas? Ya que la apertura de puertas en caso de emergencia depende de coordinación de los usuarios en situación de pánico. Sí, justo es correcto, efectivamente. Si se puede poner un ventilador mucho mayor, aquí tú puedes poner la cantidad de puertas que necesites. Digo, tampoco no es abrir todas las puertas, porque al final, si no te va, si tenemos un edificio pequeño de 5 o 6 pisos, no pasa nada, ¿no? Podemos encontrar un ventilador que se acople a, pero si tenemos un edificio de 15, 20 pisos, entonces el volumen de aire va a ser enorme si es que quieres mantener todas las puertas abiertas. Por eso también es importante pues hacer este plan de evacuación, ¿no? Mantener, digo, yo entiendo, ¿no? Y créeme que nos ha pasado cuando ha temblado en Ciudad de México que dicen, no corran, no, hombre, uno escucha la alerta sísmica y quiere salir corriendo, ¿no? Entonces, justamente pasa lo mismo en el caso de la presurización. Cuando uno escucha una alarma contra incendio, pues es, pues salte, ¿no? Porque no vas a esperar a ver qué va a suceder. Pero sí es importante, pues, esa parte de la coordinación. Y sí se pueden poner ventiladores con grandes volúmenes de aire manejados a través de un variador de frecuencias. Aquí va a depender justo, ¿no? De cuántas puertas abiertas quieras considerar. Puedes poner del piso donde está ocurriendo el conato de incendio, el de arriba y el de abajo. Más aparte, si tienes salida hacia un espacio, vamos a decir calle, lobby, etc., 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 puedes poner una puerta adicional, es decir, aquí sería un criterio con 4 puertas abiertas, 3 hacia el espacio presurizado y una más hacia la salida, ¿no? Ya sería, repito, lobby o calle. Ok, muchas gracias, Juan. Por otra parte, tenemos a Alfredo Hernández que nos comparte lo siguiente. Buen día, actualmente soy practicante en una empresa que somos distribuidores de Systemer. Como parte de un diseño de presurización de escaleras, se debe buscar un mínimo de 750 CFM o más y que haya cerca de considerar infiltraciones en el cálculo. Sí, justo, las presiones de 50 pascales que marca la normativa, repito, la EN 12101-6, digo, no sé de dónde está sacando los 750 CFM, pero bueno, justamente esas presiones que debemos de mantener es para las áreas de fuga que tenemos alrededor de la puerta. Lógico, las puertas no sellan, ¿no? No son herméticas, entonces son puertas donde tienes espacios entre las bisagras, espacios donde va la chapa y demás, en la parte de arriba, en la parte de abajo. Bueno, justamente la presión de mantener 50 pascales cuando la puerta está totalmente cerrada es para eso, para evitar infiltraciones. Es para mantener esos 50, con esos 50 pascales vamos a garantizar que no va a llegar o que no va a salir el humo hacia el área segura. Dependiendo de la cantidad de puertas, dependiendo del criterio de selección que tú requieras mantener, vamos a llamar 2 puertas abiertas, 3 puertas abiertas, va a ser el volumen de aire que tú vas a tener que considerar. Si gustan, repito, nosotros les podemos ayudar a auxiliar con el cálculo y sin problema nos pueden contactar para darles una breve explicación de cómo se hace el cálculo un poquito más a detalle. Aquí va a depender, repito, es muy particular porque es de acuerdo a cada proyecto. Ok, muchas gracias. Oscar Sánchez nos pregunta, ¿cómo se calcula la eficiencia energética considerando las pérdidas de presión en el sistema? La eficiencia energética va a depender mucho del tipo de equipo, ¿no? Que tú estás metiendo. Si tú estás metiendo o más bien, de cómo quieres tú también que funcione el sistema.
hay lugares en donde siempre están manteniendo los ventiladores encendidos y justo cuando tú tienes un ventilador que tiene un motor electrónicamente conmutado, que ya no necesitas de un variador de frecuencia para estarlo seteando y demás, es muy sencillo que esté trabajando a una velocidad muy baja para una vez que se presuriza todo el espacio, baja su velocidad y está trabajando de forma constante a una velocidad muy baja, lo cual también representa un consumo muy bajo. Entonces, cuando viene un conato de incendios, cuando empieza a revolucionar más el ventilador, va a consumir más, lógicamente, pero bueno, siempre vamos a hacer la selección de acuerdo al punto del conato de incendio, es decir, cuando tú necesites que el equipo esté trabajando, ese va a ser tu punto máximo de trabajo y va a ser tu consumo energético que vas a tener. Repito, no siempre va a ser el mismo. Ahora, también acuérdate que tenemos en la parte de energía, tenemos la potencia instalada, que son kilowatts o HPs que tiene el equipo, y tenemos potencia consumida, que es lo que realmente te va a estar trabajando el equipo en el punto de trabajo que tú requieras. Si quisieras saber más de cuánto te va a estar consumiendo mientras está en un estado de stand-by, o vamos a decir, trabajando a unos pascales de bajos, 10 pascales, sin mantener puertas abiertas, podemos hacer la selección en ambos casos para que sepas tus parámetros de cuando no está trabajando con puertas abiertas y cuando está trabajando con puertas abiertas. Ok, muchas gracias, Juan. Nos preguntan, ¿un precipitador electroestático se puede utilizar para depurar los contaminantes del tostado de café? Sí, sí. De hecho, sí, son ocupables en tanto en campanas de cocina como en campanas donde tenemos procesos como vapores, olores y demás. Ok. Oscar Carriado también nos pregunta, ¿las BioClean llevan variador de velocidad para manejar diferentes flujos de aire si se conectan varias campanas? Sí, es correcto. Tenemos un sistema de control básico. Nuestro sistema de control básico son sensores de presión en la máquina, con lo cual podemos setear a una presión o a un volumen constante, dependiendo de cómo quieras hacer tu cálculo. Y dependiendo de eso, podemos ir metiendo más temas de control o control un poquito más complejo, ¿no? Podemos meter un controlador con el mismo variador de frecuencia y que tenga 2 o 3 señales, con la cual, dependiendo del volumen de aire que vayas teniendo, es decir, si tú activas una campana, se va a activar al 30%, que me parece que es el mínimo que trabajan los valores de frecuencia. Y conforme vamos a suponer, si tienes 3 campanas de cocina, entonces vas a activar 33% en uno, 33% en otro y 33% en otro para llegar al 100% de tu trabajo. Si es posible mantener un sistema de control ya optimizado o ya integrado dentro de la misma BioClean y solamente conectar los equipos de extracción. Ok, gracias. Adolfo Gott nos comparte, saludos. ¿Qué tiempo de entrega estándar manejan los equipos MUD y manejadoras? Los equipos los MOB-T, tenemos tiempos de entrega de entre 14 y 16 semanas. Dependerá del tamaño, a veces si hay o no hay en fábrica, pudiera llegar hasta 18 semanas, pero usualmente son 14, 16 semanas promedio. Ok, Para el tema gracias. de, sí, para el tema de manejadoras o las BioClean, esas máquinas se fabrican en Turquía, más o menos los tiempos de entrega oscilan entre 18 y 20 semanas. También depende mucho del tamaño y de qué tan configuración compleja necesites, ¿no? Si necesitas una con control y demás, bueno, tal vez se pueda extender un poquito más el tema del tiempo de entrega, pero usualmente ronda 18 o 20 semanas. Muchas gracias. Juan Carlos nos comparte, ¿se puede considerar 5000 CFM por puerta en sistema de presurización de escalera? Va a depender del tamaño de la puerta. Usualmente son puertas de 2 metros de alto por 90 centímetros de ancho. Recuerda, la velocidad es de 0.75 metros sobre segundo. Y bueno, si nos vamos a la fórmula de caudal es igual a velocidad por área. Tenemos la velocidad, saca tu área de la puerta y ahí vas a considerar cuántos CFMs. Bueno, primero vas a tener metros cúbicos por segundo, los puedes pasar a metros cúbicos por hora o los puedes convertir a CFMs. Ahí te va a dar. Va a depender mucho de las dimensiones de la puerta. Ok, muchas gracias. Hasta el momento, ahorita son todas las preguntas que tenemos en el chat. Aprovecho para comentarles que compartí una breve encuesta por si nos pueden apoyar. Sería muy valioso conocer su experiencia para seguir mejorando y me parece que no veo manitas arriba.
Entonces, pues sí, me parece que hasta ahorita son esas las principales preguntas que tenemos. Bueno, si ya no hay más preguntas, o si surgen preguntas posterior a, digo, están los contactos de mis compañeros en los objetivos de ventas. Cualquier cosa, digo, igual, ellos pueden pasar la requisición si es algo un poquito más técnico. Repito, les podemos ayudar con el tema del cálculo de la apresuración de escaleras. Agradecemos su tiempo, agradecemos la atención prestada y bueno, por mi parte sería todo y que pasen una feliz Navidad. Muchísimas gracias, ingenieros. Gracias a todos por acompañarnos en este webinar. Como bien lo mencionan los expertos, en Systemer estamos listos para ayudarlos a implementar estas soluciones en sus proyectos. Que tengan una excelente tarde, un excelente día y los esperamos en los próximos webinars del 2025. Felices fiestas a todos.